pacientes en los cuales se utilizan antiarrítmicos clase 1A o clase 1C, que entre paréntesis, los antiarrítmicos clase 1A prácticamente están en desuso. De los antiarrítmicos clase 1C, los que estamos utilizando más es la flecainida y la propafenona. Desafortunadamente la flecainida está fuera del mercado en México, entonces cada vez nos limita más la utilización de otro tipo de antiarrítmicos. Pero observen, este tipo de antiarrítmicos nos daban una eficacia en el control del ritmo del 40 al 65%, comparado con 30% de placebo. Mientras que la amiodarona o sotalol, que hubo un tiempo que no hubo en México, ya nuevamente lo hay en México, nos generaba un porcentaje de control del ritmo hasta cerca del 87%, a un promedio de 1 año a 2 años del 80% y a 5 años del 57%. Pero de estos antiarrítmicos, vean cómo un gran porcentaje de antiarrítmicos clase 1A o clase 1C, hasta el 60% de ellos se suspendían por efectos secundarios, mientras que los clase 3 se suspendían en menor cantidad, el 27%, a un plazo de cerca de 5 años. En este metaanálisis del 2002 que hizo el doctor Nichols, nos muestra que de 91 artículos revisados, con un seguimiento 46 más menos 36 días, el paciente se mantenía en ritmo sinusal aproximadamente el 55% de ellos, con una sobrevida utilizando antiarrítmicos del 99%. Sí nos mantenían en ritmo sinusal, pero realmente no había modificaciones en la sobrevida utilizando placebos. De los antiarrítmicos que se utilizaban anteriormente, vean la quinidina, un efecto prorritmogénico bastante severo, una toxicidad severa y pues bueno, salió fuera del mercado. Vean cómo la flecainida, uno de los fármacos antiarrítmicos con menos efecto prorritmogénico y con menos toxicidad, pues ya no la tenemos en México. Este medicamento, el Tambocor, que se estaba utilizando y particularmente yo lo utilizaba con mucha eficacia en un gran porcentaje de pacientes, desafortunadamente ya no la tenemos. La propafenona, otra alternativa para el manejo del paciente con fibrilación auricular, pero que desafortunadamente tiene muchos efectos secundarios, sobre todo de tipo gastrointestinal. El sotalol, que tiene una toxicidad menor que la amiodarona comparándola, pero que sin embargo la amiodarona tiene mucho menos efectos prorritmogénicos, y una de las situaciones que tiene la amiodarona sobre los otros antiarrítmicos es que no nos afecta gran cosa la contractilidad miocárdica, no nos altera mucho la fracción de expulsión en el paciente que se está utilizando este tipo de fármaco. ¿Cuál es el objetivo al controlar la frecuencia? Si yo quiero controlar la frecuencia, voy a tratar de disminuir el riesgo de embolismo, quiero tener una mejor respuesta ventricular y debo de evitar esa taquicardia inapropiada que habitualmente se genera con el ejercicio. Aquí, dentro del control del ritmo y del control de la frecuencia, tenemos varios estudios. Tenemos el estudio PIAF, el STAF, el RACE, el AFIRM y el Hot Café. De estos, me voy a enfocar básicamente en el estudio AFIRM y en el estudio RACE. De este estudio RACE, en donde se utilizaron diferentes antiarrítmicos comparándolo con cardioversión, y el estudio AFIRM, en donde observaron que tanto el querer controlar el ritmo como el querer controlar la frecuencia, no hubo diferencias significativas en alguno de ellos. Entonces, esa gran controversia que teníamos los cardiólogos en el pasado, es decir, ¿controlo ritmo o controlo frecuencia? ¿Qué me interesa más? ¿Que mi paciente regrese a ritmo sinusal o que mi paciente tenga una mejor frecuencia ventricular? Bueno, ya nos contestaron este par de estudios, no hay diferencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que mi experiencia me diga. ¿Y qué es lo que tengo para poder, de alguna manera, tratar de evitar esta situación? El estudio AFIRM nos dice, el objetivo primario fue evaluar la mortalidad total. La edad promedio, 69 años, el seguimiento de 3 a 5 años, el porcentaje de muertes en el control de la frecuencia cardíaca, 310, el porcentaje de muertes en el ritmo para control del ritmo sinusal, 356, y la verdad, pues vean, prácticamente no hay diferencia significativa. En el objetivo secundario, el evitar la producción de embolias,
tampoco vean una diferencia significativa entre si yo controlo la frecuencia o yo controlo el ritmo. Realmente, ligeramente, el control del ritmo disminuiría esa posibilidad. Causas de mortalidad, básicamente cardíaca y no cardiovascular. En el control del ritmo, ¿qué es lo que voy a intentar? Mejorar el control de los síntomas, su eficacia es limitada y está asociado frecuentemente a efectos secundarios, intolerancia o efectos proarritmogénicos. Y en este sentido de los efectos proarritmogénicos sí quisiera detenerme un momento, porque en muchas ocasiones nosotros utilizamos los antiarrítmicos como si fueran antibióticos, y no. Creo que la indicación de los antiarrítmicos es muy precisa. Un paciente que le escucha un extrasístole no es candidato para usar antiarrítmico. Un paciente que le escucha un extrasístole o le veo extrasístoles en su electrocardiograma, debo investigar la causa. ¿Qué me está provocando esa extrasístole? Y voy a tratar la causa, no el síntoma. Entonces voy a utilizar la menor posibilidad de antiarrítmicos para no tener un efecto proarritmogénico. A lo mejor estoy tratando una taquicardia, una extrasístole supraventricular aberrada, que varía de morfología, le doy propafenona y al rato me hace una taquicardia ventricular. Entonces, hay que tener cierto cuidado con el manejo de los antiarrítmicos. No hay un método no farmacológico nuevo, superior, ampliamente utilizado. En el control de la frecuencia necesitaríamos fármacos simples, seguros, que tengan una baja incidencia de efectos colaterales, pero generalmente tienen una mala definición en el buen control de la frecuencia cardíaca. Y aquí cabría la posibilidad de un tratamiento no farmacológico, como vamos a ver más adelante, para el control de esto. Pero, ¿qué tenemos de los nuevos antiarrítmicos? ¿Qué hay de nuevo dentro de los manejos antiarrítmicos en el paciente con fibrilación auricular? Permítanme desilusionarlos, pero no hay mucho. Estos antiarrítmicos, el Aicur, el Vernacalat, son fármacos que actúan sobre corrientes en canales de potasio, que están en investigación todavía, con serios efectos secundarios, y que todavía no han sido utilizados a nivel de manera abierta en el grupo de pacientes con fibrilación auricular. Y un fármaco que esperábamos con mucha ansiedad, la dronedarona. Un fármaco parecido con una fórmula química muy parecida a la amiodarona, pero sin los efectos secundarios de la amiodarona. Particularmente, aunque ya habíamos tenido un adelanto cuando fuimos al American Heart que se presentó en Nueva Orleans, nos dio un adelanto de este fármaco, de la dronedarona, y mencionaban en algunos estudios que se estaban iniciando en aquella época, hace un par de años probablemente, y mencionaban la gran eficacia de este fármaco. Sin embargo, el seguimiento de esto, sobre todo el estudio Athena y el estudio Adonis, nos están mostrando que la dronedarona efectivamente tiene menos efectos secundarios que la amiodarona, pero sin embargo su eficacia no es comparada con la que tiene la amiodarona. Entonces, como ustedes ven, en este sentido, desde el punto de vista farmacológico y en el manejo antiarrítmico, tenemos poco armamento, no hay mucho. Seguimos con nuestro verapamilo, seguimos con nuestra digoxina, seguimos con nuestro betabloqueador. Sí. ¿Cómo los vamos a utilizar? Bueno, ya la utilización sería de alguna manera de acuerdo a lo que la experiencia nos va mostrando. Otros análogos de esto, sobre todo la celibarona, que es un bloqueador multicanal. Y esto tomando en cuenta la situación de lo que comentábamos al inicio de nuestra plática. Si yo tengo un padre con fibrilación auricular, la posibilidad de que yo haga fibrilación auricular es muy alta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un problema, alguna canulopatía que me está generando que yo tenga esta posibilidad de hacer fibrilación auricular en un momento de mi vida. Otros agentes no antiarrítmicos. Y aquí también se sujeta un poquito a controversia, porque sucede como en